Lo importante es que nos habla de que nosotros estamos llamados a ser esos instrumentos de Dios, y Dios quiere que tengamos ese fruto primeramente para Él, de ser cada día más como Él, de que cada día podamos ser fruto que mostremos. La palabra árbol aparece en la versión Reina Valera un total de 291 veces. Entonces yo dije, wow, yo pensé que lo que más aparecía podría ser las ovejas, ¿sí? Que siempre estamos pensando en la importancia que tenemos ante el Señor como sus ovejas. Y vamos a ir a Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su maleza, y árbol que da fruto. Diga conmigo, árbol que da fruto, árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Esto sucedió el tercer día de la creación, que está relatada allí en el libro de Génesis. Entonces, cuando nos habla allí de la abundancia de árboles frutales, árboles que Dios dijo que eran buenos, árboles con una variedad, mejor dicho, incontable, porque la cantidad de árboles, y que no conocemos, seguramente alguien que se mete a estudiar la botánica, pues descubre tantos árboles frutales tan maravillosos. Yo veo que aquí en Colombia tenemos una gran bendición de tener árboles frutales y frutas tan especiales que en otros países no hay, frutas exóticas. Y cuando de pronto, si tienes la oportunidad de ir a otro país, y encontramos en otros países frutas que aquí no tenemos, se llaman frutas exóticas, realmente es tan especial poder ver cómo Dios tan grande, desde el momento de la creación, allí está mostrando que Él es un Dios de provisión, que Él es un Dios de abundancia, y allí estableció esa vegetación tan poderosamente maravillosa para establecer allí a que el hombre y la mujer, la humanidad, pudiera disfrutar de esa bendición con tanta generosidad. Eran para el deleite. Y de esos árboles, vemos en el versículo 29, allá en el mismo libro de Génesis, el primer libro, Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol. Bueno, allí es donde Él les dice: mire, todos estos árboles, yo no sé si puede poner su imaginación a funcionar un poquito, porque a veces no somos tan conscientes de lo que allí establece, pero ¿cómo sería eso de impresionante? Y Dios les dice: y todo eso es para que lo disfruten, para que se alimenten, para que gocen. Yo creo que eran tan innumerables que, mejor dicho, comían hoy de una fruta, el mango, y por allí pasaban días, sí, otro día otra fruta. Yo no sé qué fruta le gusta a usted,
qué frutas raras conoce. Hay tantos árboles con frutas tan deliciosas que un día una, otro día otra, y no se cansaban de deleitarse. Entonces, podemos ver que son árboles que dan fruto, esa referencia, árboles con semilla que dan fruto. Y esto nos habla, y vamos a hablar de esto más adelante. Entonces, siguiendo con esta trayectoria en el libro de Génesis, usted seguramente está pensando en lo que le voy a decir a continuación. El árbol, dos árboles especiales que Dios les habló, que fueron ¿cuáles? El árbol del conocimiento del bien y del mal. De toda esa variedad, cantidad, belleza y de todos esos árboles, Él les dijo, este único, no vayan a comer, no coman. Este único, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, de todo lo que había, solo uno les dijo, ese no coman, ese es mi árbol. Lo demás es suyo, cómanlo, disfrútenlo y nunca se les va a acabar, porque cada árbol tiene fruta con semilla y cada semilla vuelve a otro, y así nunca les va a faltar. Pero no lo coman. Y estaba, dice, en medio del huerto. Allí también lo dice, no voy a leer todas las referencias para no alargar. Génesis 3:3, cuando hace referencia a Eva, cuando ya luego tiene la confrontación con Dios, cuando viene con la serpiente a engañarla, y ella recuerda y le dice que él del fruto, dice que del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios les había dicho que no comieran. O sea, en la mitad de ese huerto, ahí estaban esos dos árboles, el del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué fruta era esa? Porque hay gente que pinta la manzana, ¿no? ¿Quién dice que era una manzana? Bueno, menos mal usted sí lee la Biblia. No era una manzana, obviamente que no era una manzana. No sé eso de dónde salió ese invento, y la gente tiene ese en mente y ese símbolo. No era una manzana, pero algunas personas estudiadoras de la Biblia, ahora yo con esto no estoy haciendo una teología, solamente le cuento en medio de todo este estudio. Algunos dicen que ese fruto era un higo, como consecuencia de que se comieron el fruto. Dice que después ellos se vistieron con las hojas de la higuera. Pues yo no sé, podría ser, eso es un misterio. De todas maneras, yo sí digo, debía ser un fruto tan hermoso, tan llamativo, tan especial, diferente. Yo sí creo que era diferente. Ahora eso es una opinión personal. Yo creo que era un fruto que era muy diferente a todos los demás, para poderse distinguir y que dijeran, no, este es el que no nos podemos comer. Pero era tan hermoso, tan especial, se veía tan apetecible, tan bueno, que lo miraban. No, ese no hay que tocarlo, ese no nos lo vamos a comer. Hasta que llegó la serpiente, y allí Eva así dijo, sí, porque era tan llamativo. Y ya con lo que el diablo, con Satanás, la serpiente le habló, entonces tomó y se comió. ¿Y qué entonces vino? El pecado y la muerte. Entonces ese árbol nos habla de la obediencia, Y allí es donde vemos, mire cómo somos los seres humanos.
teniendo tanta variedad y tanto para comer, de lo que le dicen que no, de eso sí come. Como dice el apóstol Pablo también, el mal que no quiero hacer, ese hago. Dígale a un niño, no ponga el dedo en ese enchufe. No se trepe a ese asiento. De lo que nos dice, de lo primero que hacen es comer del que se les dijo que no, porque vendría la muerte y las semillas de la muerte. Entonces tomaron lugar. Por ese motivo es que Dios les dice entonces que no coman ahora del otro árbol, que dice que ambos estaban en la mitad del huerto, que era el árbol de ¿qué? De la vida. El árbol de la vida en Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, bueno, juntamente con el de otro que ya mencionamos. Entonces, mire cómo dice que todo árbol delicioso para comer eran los que había. Y solamente de uno les dijo que no. Le dijo, pero del otro, del árbol de la vida, podían comer. Menos mal que no habían comido de él antes. Menos mal. No sé por qué, siendo que era el mejor. Hice si no habían comido. Porque donde hubieran comido de ese antes, pues al comer el de la obediencia, pues ¿qué había pasado? Eternamente en desobediencia y directo a la muerte eterna. Menos mal que no lo habían hecho, pero debía ser muy hermoso. Debía ser también así como el otro árbol, porque eran los dos únicos diferentes, especiales. Entonces, la virtud de este árbol era la vida, prolongaría indefinidamente la vida, o sea, el árbol de la eterna juventud. Tan bueno, ¿no? El árbol de la eterna juventud. Y mire que ni siquiera así les provocó ni siquiera así les provocó comérselo antes, pero entonces por eso Dios los sacó y perdieron la bendición de ese huerto por no obedecer, por falta de obediencia. Entonces ese árbol de la vida, sin embargo, aunque ellos fueron sacados de allí para que no comieran, ese árbol de la vida sí está vigente para nosotros. La palabra de Dios nos enseña, 1 Pedro 2:24, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Ese árbol de la vida es lo que Jesús vino a hacer en el madero, otro árbol del cual nos habla la palabra de Dios. Ellos no tuvieron allí, pero Dios preparó el árbol del madero para que Jesús pudiera venir a salvarnos y a limpiarnos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, dice Apocalipsis 22:4. Nosotros sí hemos tenido derecho a tomar del árbol de la vida cuando recibimos a Jesús y la obra que Él hizo allí en la cruz. Entonces, cada día tenemos una decisión que tomar. O comemos del fruto del mal, o comemos el árbol de la vida. No lo estoy hablando en sentido físico, obviamente que no, pero ese árbol del conocimiento del bien y del mal sí fue un árbol real. No era, y la consecuencia fue algo real. No fue como una fantasía, no era algo imaginario, era real, era real. Pero para nosotros hoy tenemos que escoger cada día, todos los días. La obediencia es una decisión, y el árbol de la vida está siempre al alcance para todo aquel que quiera tomarlo, para todo aquel que le dice sí a Jesús, porque tú fuiste a ese madero y ese árbol representa la salvación.
Pero hoy en día tenemos la misma tentación que Adán y Eva, teniendo al alcance el árbol de la vida, pero tomamos el fruto prohibido. Y nos dice la palabra de Dios aún, nos dice, hay un versículo de Deuteronomio 30, leamos Deuteronomio 30, 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Allí hay un ejemplo, porque hay otros versículos que hablan de que nosotros tenemos delante el camino del bien y el del mal, el camino ancho y el camino angosto, el angosto de la perdición y el ancho de la perdición y el angosto de la salvación, que cada día tenemos que decidir obediencia o vida, desobediencia o vida. La obediencia que trae vida y la desobediencia que trae muerte. De manera que el fruto de lo que nos habla acerca de estos dos árboles es la obediencia. Primer fruto que debemos nosotros tener cada día y comer de él, de la obediencia. De todo lo que también pude mirar en la palabra, me llamó mucho la atención el Salmo 92, que trae una enseñanza muy poderosa. Y entonces el Salmo 92 dice del 12 al 15: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Me está siguiendo? Préstele atención a las palabras. Está hablando de la palmera y está hablando del cedro del Líbano. Dice: plantados en la casa de Dios, en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿A quién está comparando aquí con la palmera y con el cedro del Líbano? Diga, a mí me está comparando con la palmera, con el cedro del Líbano. Y dice que debe estar plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, es decir, en la presencia de Dios es que floreceremos. Acuérdese que desde el principio la palabra dice que cada árbol daría semilla para dar ¿qué? Más fruto. Entonces dice: aún en la vejez fructificarán. Esto me pareció tan grande. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Tú y yo somos palmeras, tú y yo somos como el cedro del Líbano. Y aunque pasen los años, el Señor dice que en su presencia no envejeceremos. ¡Wow! No envejeceremos, dice, sino que aún en ese tiempo fructificaremos. O sea, Dios tiene que cada uno dígase a sí mismo: soy el mejor árbol que daré fruto. Dios es el que tiene el tiempo y la fecha para cada uno para ir. Pero mientras tengamos vida, yo le digo: Señor, mientras me des vida, mientras tenga fuerzas, Señor, la fecha de caducidad la tienes tú cuando me lleves a tu presencia. Que seamos como la palmera, dice, que seamos como los cedros del Líbano. ¿Y sabe qué? Estudiando esto, entonces vemos que aquí nos está diciendo que la palmera y el cedro son un símil, o sea, nos está comparando, semejando como el crecimiento que Dios quiere que tengamos como hijos de Dios, como justos. ¿A qué habla? ¿Quiénes son los justos?
¿Cuántos justos hay aquí? Qué bueno, qué bueno. Entonces, y también simbolizan la estabilidad, porque habla de permanecer en la presencia de Dios y de la casa de Dios, como hoy estamos aquí, como solemos y tenemos costumbre hacer, reunirnos también como familia, como casa, como familia, como iglesia, pero cada uno también en la presencia de Dios. Entonces la palmera es un árbol, obviamente todos conocemos una palmera, por ahí hay unas fotos de unas palmeras de Israel, las palmeras que producían dátiles o producen dátiles todavía, esa no. Las palmeras que dan fruto, las palmeras son árboles altos, ¿sí? Con sus hojas arriba, se distinguen fácilmente. Usted puede tener muchas clases de árboles juntos, pero la palmera siempre se va a distinguir porque es alta, recta y con ese penacho arriba de las hojas y de los frutos allí que tienen arriba. Entonces la palmera tiene un significado de victoria, de paz. Por eso en el templo de Salomón las palmeras eran no como árboles, pero se ven como decorativos en las paredes dibujadas las palmeras, porque representan victoria, representan paz, eran símbolo de gozo. Leamos Juan 12:13. Dice: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Se acuerda cuando Jesús entró a Jerusalén y pusieron hojas de qué? Palmeras. Porque eso tenía un significado. La palmera tiene un significado de victoria. ¿Y qué era lo que clamaban? Hosana. Estaban clamando como rey, como el rey que venía a salvarlos. Hosana, ven, sálvanos de esta opresión, ven, sálvanos de este gobierno que nos tiene oprimidos. Ese es el rey, Jesús es el rey, lo aclamaron como el rey de Israel. Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Por qué? Y por eso le ponían y tendían el camino las hojas de palma, por el significado que tenía de lo que ellos estaban reconociendo o creían reconocer en Jesús. En Apocalipsis 7, después de esto vi mucha gente de todos los países y de todas las razas, idiomas y pueblos. Eran tantos que nadie los podía contar. Estaban de pie delante del trono y del Cordero y gritaban con fuerte voz: nos ha salvado nuestro Dios, que está sentado en el trono, y también el Cordero. Y notemos allí como dicen que en sus manos llevaban ramas de palma, y es una visión de los redimidos ante el trono del Cordero, y habla de las palmas. Qué poderoso. Yo no sé, el cielo es algo que sale fuera de nuestro contexto de la imaginación, pero las palmas tienen un significado de victoria, de paz, y eso tiene de gozo, de alegría. Por eso dice que de pie delante del trono, con las palmas también en las manos, así como cuando Jesús hizo la entrada triunfante en el cielo, estaremos celebrando con Él el triunfo, la victoria de la salvación de nosotros, los redimidos. Pero también la palmera es un símbolo de estabilidad, porque las raíces de la palmera no son unas raíces gruesas, y allí habla de tanto la palmera como del cedro del Líbano. Entonces tiene que ver la estabilidad con las raíces, ¿verdad? Las raíces son las que sostienen a todo árbol, y la palmera, aunque tiene raíces delgadas,
no son raíces débiles, son muchas raíces que se adhieren firmemente en el terreno y que van profundizando, porque como las palmeras son sembradas en lugares más bien secos, van profundizando hasta encontrar el agua. Eso es lo que les da la firmeza, que pueden venir los ventarrones, los huracanes que sean, pero las palmeras no son derribadas. Se mueven de un lado para otro. ¿Ha visto alguna vez las palmeras en medio de los huracanes? Se balancean que parece que fueran a caer. Pero allí es donde Dios nos compara los justos como las palmeras, que vendrán las tormentas, vendrán los vientos, vendrán las borrascas, lo que sea. Pero si tenemos las raíces como las palmeras, adheridas y absorbiendo el agua, estamos ahí pegados del Espíritu Santo de Dios, nada nos podrá destruir, derribar, como el cedro del Líbano. Contrario a la palmera, pero el cedro es ahí está eso de lo que estamos hablando. El cedro del Líbano también tenemos, es un árbol robusto, las raíces gruesas, que nos habla también de firmeza y de estabilidad y firmeza. Y es lo que está el Señor diciendo allí en el Salmo que acabamos de leer. En este Salmo precioso 92 que acabamos de leer, donde habla de que el justo es como la palmera, es como el cedro. El cedro puede soportar fríos, heladas, precipitación, cuando hay escasez de agua también, porque esas raíces absorben el agua de la tierra. Puede estar en lugares muy soleados y que sean muy secos, pero es un árbol muy longevo. Se dice que hasta 2000 años puede durar un cedro del Líbano. El cedro ha sido utilizado también en construcciones para el templo, para construcción del templo, el cedro y la acacia, que es otro árbol, pero no voy a hablar de ese. Luego todo esto me describe características que debemos formar, que debemos buscar, en las que debemos trabajar. Entonces el árbol, más que, así como dijimos, los dos primeros árboles en el huerto del Edén, aparte de los frutales, era el fruto que nos enseña, es la obediencia del que debemos nosotros dar, el fruto de la obediencia. Aquí yo puedo ver que el fruto del que necesitamos dar es el de la estabilidad. ¿Qué es estabilidad? Estabilidad, bueno, si uno lo lee en el diccionario, dice cualidad de ser constante, permanente y duradero. Creo que le di esas definiciones allí, ¿no? Cualidad de ser constante, permanente y duradero. Diga conmigo, constante, permanente y duradero. La estabilidad es la firme disposición de mantener los esfuerzos permanentemente orientados a una meta. Estabilidad es que me pongo una meta y mis esfuerzos permanentemente continúan dispuestos hasta alcanzar la meta. Eso es estabilidad. También estabilidad es la inconmovible firmeza de un espíritu. Oiga bien, inconmovible firmeza. Por eso nos compara con la palma. Puede venir lo que sea, pero sigue firme. El cedro puede estar en medio de los terrenos más inhóspitos y pueden venir las heladas, pero está firme. Inconmovible firmeza de un espíritu que se yergue sereno en medio de las tempestades y conflictos de la vida. El justo florecerá como la palmera, como el cedro del Líbano. Dios es constante. Nosotros humanamente somos tan inconstantes, ¿no? ¿Cuántos ya empezaron y ya se va a terminar enero? Y bueno,
empezamos, ¿no? Este año sí lo voy a lograr y estamos allí, ¿no? Con todas las ganas, con las energías. Que seamos este año como la palmera, como el cedro del Líbano, que la emoción no se nos baje y entonces no alcancemos las metas, los objetivos. Si decidiste hacer un cambio en tu vida, cualquiera que sea, físico, mental, ante todo espiritual, si tu propósito ha sido ser más como Jesús, tener el carácter de Cristo, que permanezcas en ese propósito, trabajando cada día hasta el final del año y hasta los años que continúan. Y que si tu propósito es fortalecerte físicamente, el ejercicio que empezaste a hacer lo sigas haciendo el resto de los 12 meses del año, cuidando de lo que comes. Si tu propósito ha sido mental, leer más la Biblia, leer y alimentarte de libros buenos y alimentar tu mente y alimentar tu espíritu, pues que sigas el resto de los 12 meses del año con permanencia, que eso va a traer estabilidad. Estabilidad, que permaneces y que así vas a poder llegar más largo trayecto. Porque Dios sí es constante, Dios sí es estable, Dios es permanente e inmutable. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Él permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué nos pide el Señor? Que seamos como la palmera, como el cedro del Líbano. ¿Y cómo podemos alcanzarlo? Raíces que absorben el agua. El Salmo 1 nos compara también como árboles plantados junto a corrientes de agua. En el Salmo 1 dice, leámoslo, allí está en la pantalla: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí no hay de esos, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿De cuáles son esas aguas que está hablando allí? Árboles plantados junto a corrientes de agua, que absorbes la palabra, que cada día te llenas del Espíritu Santo. Entonces dará fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Árboles junto a corrientes de agua, estabilidad. Que no seamos como las plantas rodadoras. Hay una imagen que nos habla allí. Se habla, no habla en la Biblia, no es que se encuentre este árbol, pero en la tierra de Palestina se habla del árbol de Josué. Y junto al árbol de Josué hay otras que se llaman, si ven las pequeñas, como esos matorrales allí, esas se llaman las rodaderas. ¿Rodaderas o rodadoras? ¿Usted sabe qué son las plantas rodadoras? Son unos arbustos muy débiles, muy frágiles, que se secan, y lo vemos muy común en las películas de vaqueros, ¿no? Que van rodando, que van rodando así en el desierto. Entonces, que no seas, que yo no sea como las rodaderas. Dios quiere que seamos. Allí habla del árbol de Josué. Crecen juntos, pero ese árbol le pusieron árbol de Josué porque para ellos simboliza como la realeza, ¿no? De José, no de, sí, de Josué. El árbol de Josué para ellos sí simboliza, porque fue el que los guió, sí, la trayectoria por el desierto para llegar, o con él entraron a la tierra prometida. Pero es curioso,
O sea, eso es firmeza, eso es estabilidad. Josué, que no se dejó llevar por lo que hablaron los demás, permaneció a pesar de los 40 años que le tocó vivir en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Eso es firmeza, eso es estabilidad. Pero al lado está esa planta. Diga, yo no voy a ser una planta rodadora se llama. Dígale que está a su lado, tú no eres una rodadora. Plantados en la casa del Señor, plantados en la casa del Señor. Dice el Salmo 92 que seamos como árboles plantados en la casa de Jehová, en los atrios. Si permaneces en la presencia de Dios, si estás firme en el lugar donde Dios te ha establecido. A veces el cristiano no es tan consciente de lo que es el lugar, no por tener un nombre, un título, pero Dios te trajo a una iglesia. Todos somos iglesia. La iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. Claro, la iglesia, los cristianos somos la iglesia universal de todos los cristianos en el mundo, pero a Él le ha placido también que estés aquí donde nos reunimos para que también seas un creyente, que des fruto. Sueltico por allí vas a andar como la rodadera, que no dan fruto, ruedan y no alcanzan nada. Pero plantado es donde daremos fruto. Y tú vas a dar fruto, tú vas a dar mucho fruto. En la casa del Señor vas a dar fruto para el reino de los cielos, y tendrás fruto en todo lo que hagas. Serás como árbol plantado. Tú no eres, los árboles no andan saltando, ¿verdad? Donde es plantado, allí es, y ahí se queda, excepto la rodadera, que se seca y empieza a rodar. Ahora, hay mucho que hablar, pero el tiempo se va. Me hizo acordar también cuando estaba haciendo este tema, y yo tenía en otra casa donde vivíamos un jardín, donde un día se me ocurrió plantar una pepa de aguacate, pero ese aguacate del que le saqué la pepa era un aguacate de los injertos, ¿sí? Los conoce, el aguacate injerto. Hay diferentes clases, y ese injerto pues es muy rico. Pero la pepa no es una pepa que dé un árbol que dé buenos frutos. Y yo veía que ese árbol creció, se demoró mucho en crecer ese árbol, y no daba aguacates. No daba. Yo veía, esto no da aguacates. Y entonces una persona que sabía de plantas vino y me dijo, ¿usted plantó aquí un árbol o plantó una pepa? Dije, sí, de una pepa de un aguacate injerto. Me dijo, eso no le va a dar frutos, porque yo no sé, pues por ser el tratamiento que le han hecho, no da. Sí daba por allá, muy lejano, se demoraba mucho, y daba poquitos, porque era de esa procedencia. Ahora también sembré un mandarino chiquito. Es que porque era ornamental, y da unas mandarinitas chiquiticas y ácidas porque era un árbol tratado, por lo cual no daba buenos frutos. Usted está pensando en el bonsái seguramente, ¿no? Ellos, las raíces les hacen un tratamiento para que no crezca. Ahora, la Biblia no me habla de esos árboles. Realmente tenemos que tener cuidado donde estamos plantados y cuidar nuestras bases, cuidar nuestros principios, porque donde empecemos a recortar, hablamos de las raíces que son recortadas, empecemos a no, es que esto no es tan malo, y empezamos a dejarnos llevar de lo que afuera de la palabra, ¿sí? Se tergiversa, se cambia, y nos dejamos llevar por cosas que no están conforme a la palabra de Dios.
no vamos a ser árboles de buen fruto. No vamos a tener el buen fruto que Dios espera de nosotros. Luego sí, la Biblia nos compara a los gentiles que somos injertados, ¿no?, en el árbol, injertados en Israel. Eso es otro tema, pero es todo lo que uno analiza en la palabra, tantas cosas que tiene Dios por enseñarnos por medio de los árboles. Ya les hablé de la higuera, de lo que algunos dicen del fruto inicial, del fruto prohibido, pero lo cierto es que la higuera sí ha sido un árbol muy nombrado también en la Biblia. Desde el comienzo hasta el final, en varios libros de la Biblia encontramos, en Génesis, en Cantares, en Jeremías. No le voy a dar todos esos versículos para no enredar. Si usted saque la palabra higuera en diccionario y encontrará tantos versículos y enseñanzas que nos dan en Jeremías, el profeta Jeremías, Joel, Miqueas, Ageo, Zacarías, en los 4 evangelios, en Apocalipsis es nombrada la higuera. La higuera es muy importante, es un árbol muy común en Israel. La higuera enseña sobre la importancia de la productividad espiritual. Recordemos cómo Jesús maldijo la higuera, que no daba fruto. Esa es también otra enseñanza extensa que tiene que ver por qué Jesús maldijo esa higuera si ni siquiera era la época para que diera fruto. No era culpa de la higuera, no era su tiempo. Pero Jesús con eso estaba dando una enseñanza, porque representaba al pueblo que no le estaba recibiendo a él, que fue en Jerusalén, dice, donde no quisieron, donde él ni pudo hacer milagros. Pero también la higuera nos enseña en los evangelios. En Juan, ¿quién estaba debajo de la higuera? ¿Quién? Natanael o Bartolomé. Dice, debajo de la higuera Jesús lo vio. ¿Qué sentido tiene ese que estuviera debajo de la higuera? Porque la higuera da sombra y era costumbre sentarse, era costumbre los que debajo de la higuera se sentaban a leer las escrituras. Cuando Jesús lo vio, dijo: este es un hombre que le gusta escudriñar la palabra y que tuvo la revelación. ¿Qué fue lo que Natanael le dijo a Jesús cuando lo llamó? Lo reconoció como rey, como el rey que vendría. Tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Bueno, en fin, hay mucho que hablar en ese sentido. Voy a ir avanzando. Lo importante es que la higuera, que se menciona tanto, tiene que ver con que tengamos una vida fructífera para el Señor. Pero también hay otros. ¿Qué tantos otros a usted se le ocurre? Está el olivo, está el viñedo, están, ¿qué más? Otros árboles que en la Biblia, el de mostaza, el cedro, ya lo hablamos, la acacia, la caña con la que se comparó Pedro, sí, Simón, caña débil, y tantos otros que nosotros vemos que nos compara. Lo importante es que Dios espera fruto de nosotros. Leamos lo que dice Mateo 12:33. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Por el fruto se conoce al árbol. Mateo 7:16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así como todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero al mismo tiempo veo que Dios, en su gran bondad, nos da siempre la oportunidad. Si nos equivocamos y de pronto el fruto que se está dando, como dice aquí, si el árbol está malo, el fruto es malo, es decir, por nuestras malas decisiones los frutos son malos.
nos da la oportunidad siempre. ¿Qué dice de la higuera? Ahora que hablábamos acerca de la higuera y que Jesús maldijo una higuera que no daba fruto. Pero encontramos en Lucas 13 la parábola de la higuera. Un hombre tenía plantado una higuera en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a cansar la tierra? Pero él le contestó: Señor, déjala por este año todavía, y mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no da, la cortas. Dios es un Dios de misericordia. Dios es bueno. A lo mejor has estado dando frutos malos, a lo mejor has andado por el camino que no es, te has equivocado en tus decisiones, pero allí está la mano del Señor que te extiende, te abona, te ayuda, te enseña para que te levantes y des fruto. Es tu decisión dejar que el Señor haga el tratamiento para que pueda ser una higuera que da buen fruto. En Job 14:7, este pasaje es un pasaje que para mí ha sido maravilloso. Cuando leo este pasaje digo: wow, Dios tan poderoso. Si el árbol fuere cortado, Dios no desecha a nadie. Dios no te desecha. No te desecha por pecado grande, y pecado grande o pequeño, todos son pecados. Pero por más que tu vida haya sido una vida de malos frutos, una vida que no ha estado como un árbol plantado en las corrientes de aguas, que a lo mejor tu vida ha sido una rodadera dando tumbos de allá para acá en malas decisiones. Pero aquí dice que si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Si el árbol es cortado, siempre tenemos oportunidad. Si fallas, pero buscas el agua, si buscas de Dios, si te alimentas de su palabra, si entras en comunión con el Espíritu Santo, ese será como el agua que te hará retoñar, y serás, dice aquí, hará copa como planta nueva. Cada día tenemos la oportunidad de crecer como una planta nueva. Él renueva, Él nos renueva cada día. Para terminar, bueno, ya casi, porque hay 3 puntos aquí que no quiero perder de compartir. Todo esto nos lleva a trabajar en el fruto más importante primero, que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es lo que en todo esto debemos trabajar, porque dice Romanos 8:6: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los árboles representan vida. De los árboles sale el oxígeno que respiramos, ¿sí? Por eso es importante cuidar los árboles. Gracias a Dios vivimos en un sitio, en un valle donde hay muchos árboles, y tristemente a veces no hay el cuidado, pero eso nos enseña por qué Dios nos compara con árboles. Dice porque es importante que crezcamos en el fruto del Espíritu que trae vida y paz. Y no le voy a leer todo lo que es el fruto del Espíritu. Léase Gálatas 5. Gálatas 5 del 16 al 25.
que habla del espíritu, del fruto del espíritu y el fruto de la carne. Entonces es necesario. El otro fruto que el Señor espera de nosotros es el que estableció en Génesis 1:28, como ya lo leímos al principio. Les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Les dijo: esos árboles son para que se alimenten y puedan tener todo y disfrutar todo. Y dice que Dios los bendijo y les dijo: ¿cuál fue la bendición? Multiplicarse, multiplicarse, señorear y sojuzgar. Ese es el segundo fruto que Dios espera, que es multiplicación de generaciones. Multiplicación, dígalo conmigo: multiplicación, fruto de generaciones. Porque Dios nos estableció, si bien Dios puso semilla en los árboles, nos compara como árboles con semilla, y como seres humanos tenemos las semillas para reproducirnos como seres humanos, pero también en la vida espiritual tenemos las semillas del árbol de la vida que hemos comido para producir vida en otras semillas, en otros árboles y en otras personas, para que también vengan a ser esas generaciones. El Salmo 144 habla de que sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud. Que puedas que sean tus hijos físicos, pero tus hijos espirituales, y que tengamos muchos hijos. Tú eres un hombre, dígale al que está a su lado: vas a dar fruto de generaciones, fruto de generaciones, fruto del Espíritu para dar fruto de generaciones, Aleluya.